La gente del mundo a veces hacen la pregunta, ¿qué me aprovecha ser cristiano? Ellos quieren saber cuál sería la diferencia entre lo que son ahora y lo que serían si fueran cristianos. Esto me recuerda de un texto en el libro de Malaquías, capítulo 3, comenzando con versículo 13. Dice Dios al pueblo de Israel: vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y dijisteis, pues, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos ahora, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, los que temían a Dios hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amados hermanos y amigos, hay mucha diferencia entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Vamos estudiando este tema, es muy provechoso. Esta actitud es de los indiferentes hacia el Evangelio. Ellos preguntan, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Qué importa si uno obedece o no? ¿Qué me aprovecha ser cristiano? Y dice, no hay diferencia entre el justo y el malo, entre el que está sirviendo a Dios y el que no. Eso no es cierto. Es un concepto mundano que deberíamos refutar, hermanos, hablando con la gente, hacerles ver que hablar así es pura insensatez. La gente habla así, de esta manera, para hacer todo lo posible por borrar la distinción entre la obediencia y la desobediencia, entre los cristianos y del mundo. Y con todo esto concluyen que no hay diferencia, no vale la pena obedecer al Evangelio. Bueno, ellos se engañan a sí mismos, pensando que con esta manera de pensar y esta forma de hablar, que ellos se justifican a sí mismos en su desobediencia. Obviamente tal razonamiento o tal insensatez procede de Satanás, el adversario. Es otra táctica más para engañar y para retener a sus seguidores bajo su poder. Sin embargo, estamos dispuestos a contestar la pregunta. Es de suma importancia contestarla. Ok, sobre todo nos aprovecha la salvación.
la salvación. La Biblia habla de la salvación de Noé y familia en Génesis, los capítulos 6 al 9. La salvación de Lot y sus hijas, Génesis 19. Y hay muchos casos de salvación. Hebreos 2, versículo 3 habla de una salvación tan grande, que es la salvación de nosotros. Cuando obedecemos al Evangelio somos salvos de la condenación del pecado, la condenación que lleva al hombre al castigo eterno. Hay consecuencias en esta vida, pero hay consecuencias aún más horribles en el mundo venidero. Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Salvo de qué? Bueno, hablando en breve, como ya dijimos, salvos del pecado y sus consecuencias, que es el castigo eterno en el fuego del infierno. Salvos de eso. ¿Qué me aprovecha? La salvación. Primero que todo, Hechos 2, 37, 38, cuando el pueblo preguntó, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Biblia dice que el hombre debería obtener el perdón de Dios, el perdón de los pecados. Y esto fue y es hecho posible por medio de Jesucristo. Él murió en la cruz como el sacrificio por los pecados del mundo. Él murió como el Cordero de Dios, un sacrificio sin mancha, sacrificio perfecto, que hace posible, escuche, que hace posible la misericordia de Dios para perdonar a los que obedecen al Evangelio. Hechos 2, 38, arrepentirse y ser bautizados, sea sumergidos en agua, en el nombre de Cristo, que es por la autoridad del Padre, Hijo, el Espíritu Santo, para perdón de pecados. Y no escuchen, amados amigos, no escuchen a los falsos maestros que dicen, no, el bautismo no es necesario para obtener el perdón. Ellos están mintiendo. Ellos contradicen la palabra de Pedro, que es la palabra del Espíritu Santo. Esta es la salvación, este es el perdón de los pecados. De esta salvación, Hebreos 2 está hablando la gran salvación, no hay otra semejante. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 y 8, Pablo dice que Cristo se manifestará, hablando de su segunda venida, cuando Cristo vuelva, se manifestará desde el cielo en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los que no obedecen al Evangelio. Y muchos hacen burla de eso. No hay infierno. No van a ser castigados en el infierno. ¿Saben qué? No solamente están insultando a Cristo, están insultando a Pablo, están insultando al Espíritu Santo. Ellos abiertamente contradicen la palabra de Dios.
Si uno de veras cree, si uno está convencido, si escucha a Cristo, escucha a Pablo y se convence de esta verdad, entonces lo más pronto posible, desde luego, obedece al Evangelio para ser salvo de esa horrible tortura en el fuego del infierno. Si alguien grita que hay bomba en el edificio, si usted le cree, usted sale corriendo. Si no le cree, pues no hace nada, y es lo que pasa. Los del mundo no creen. No creen. No creen a Cristo, no creen a Pablo, no creen al Espíritu Santo, no creen la Biblia. Pero hay consecuencias. Hay consecuencias. Porque ellos contradicen, niegan, rechazan la palabra del Dios Todopoderoso, Creador del mundo, que nos va a juzgar en el día final. Otra cosa, ¿qué me aprovecha? ¿Qué me aprovecha ser cristiano? Bueno, el provecho es que somos rescatados de la esclavitud de Satanás, esclavitud del pecado. Somos rescatados del reino de tinieblas. Una de las historias más fascinantes en la Biblia es el rescate del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Hasta los niños saben esta historia. Pero la esclavitud espiritual es 1000 veces peor. Incomparablemente peor. Juan capítulo 8, 32 al 34, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los judíos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. A los que no obedecen al Evangelio, no les gusta la idea. No les gusta ser llamados esclavos del pecado. Pero si no son esclavos del pecado, ¿por qué no lo rechazan? ¿Por qué no lo dejan? ¿Por qué no buscan el perdón de Dios para escapar la condenación eterna? Hay que pensar, hay que usar la cabeza, la inteligencia que Dios nos ha dado. Ahora ellos, por el momento ellos, son esclavos de Satanás. Hay dos reinos, de tinieblas y de Cristo. Y los que no han obedecido al Evangelio todavía están en el reino de Satanás. Y ellos son esclavos del error, del prejuicio, de vicios, de la indiferencia, de apetitos y pasiones carnales. Romanos 6, 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de
la justicia. 2 servicios, 2 maestros, ¿verdad? Y usted dice que, no, pero no hay diferencia entre los dos. Por favor, por favor, ¿cómo que no hay diferencia? De pasta a pasta, la Biblia describe la diferencia entre el servicio de Satanás y el servicio de Dios. Claro que sí, hay mucha diferencia. Abre los ojos, abre los oídos, piense, use la cabeza que Dios le dio. Primero de Pedro 1, 18, 19, sabiendo que fuisteis rescatados. Y también la palabra se traduce redimidos, como comprados de la esclavitud, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Otra cosa sumamente importante. ¿Qué me aprovecha? Ser reconciliado con Dios. Dejar de ser enemigo de Dios. Reconciliado con Dios. Efesios 2, 12, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y mediante la cruz reconciliar con Dios. Reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, la iglesia, así matando en ella las enemistades. Segunda a los Corintios 5:20, así que somos embajadores, los apóstoles, no todo cristiano, no. Los apóstoles son embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, por medio de nosotros os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, para ser amigos de Dios, para no ser enemigos de Dios. Porque en el día final, si somos enemigos de Dios, seremos echados en el lago de fuego con Satanás. El fuego de sufrimiento para siempre jamás. Y el fuego no se apaga. Hermanos y amigos, usemos la cabeza que Dios nos dio. Usemos la inteligencia que Dios nos dio. Otra cosa muy, pero muy importante, ¿qué me aprovecha? Bueno, seremos el pueblo de Dios. Ahora seremos el pueblo de Dios. No dejaremos de ser el pueblo de Satanás. ¡Qué honor! ¿Qué honor puede haber en ser el pueblo de Satanás? ¿Cuál honor? La iglesia. Hechos 2, 47, cuando los 3,000 fueron bautizados para el perdón de pecados, fueron añadidos a la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, con múltiples bendiciones, siendo el pueblo de Dios. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El pueblo de Dios es el reino de Cristo. Cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Primera a los Corintios 12, 27. Vosotros, pues,
sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y los del mundo dicen, no importa si son miembros de la iglesia o no. No importa. No importa. Ser el pueblo de Dios, ser miembros del cuerpo de Cristo, ser ciudadanos en su reino, no importa. ¿No hay provecho en eso? Francamente, francamente, amigos, los que no reconocen provecho y beneficios y bendiciones en todo esto, hay que dudar. Hay que dudar de cómo usan o rehusan usar la inteligencia que Dios les da. Piedras vivas en el templo de Dios, Efesios 2, 21, 22. Primero de Pedro, capítulo 2, 5, 9. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Y esto es para adorar a Dios. Es para adorar a Dios en espíritu y en verdad, ofreciendo el culto que Él enseña en su palabra. Y luego otra bendición, otra cosa de mucho, mucho provecho. La iglesia es la esposa de Cristo. Estas representaciones son tan, pero tan importantes. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, reino de Cristo, esposa de Cristo. Sí. Efesios 5, 2 Corintios 11, la Biblia habla claramente, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Importa esta relación matrimonial? El rebaño de Cristo. El rebaño. Jesús habla en Juan 10 de esta hermosa relación. Es el buen pastor. Cristo es el buen pastor. Y las ovejas oyen su voz y le siguen, le obedecen, y Él les guía a las aguas cristalinas y a los pastos riquísimos, nos bendice de muchas maneras. Entonces, toda bendición espiritual, ¿qué me aprovecha ser cristiano? Toda bendición espiritual que tenemos en Cristo. Efesios 1, versículo 3. Una conciencia limpia. ¿Cuánto vale? Una conciencia limpia. ¿Cuánto vale? ¿Qué me aprovecha? ¿Qué me aprovecha obedecer al Evangelio? Tener conciencia limpia. Vale muchísimo. Claro que sí. Es una... Primero de Pedro 3, 20, 21. Él explica que el bautismo salva. Él dice enfáticamente que el bautismo salva. Y dice que es como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Paz con Dios. ¿Cuánto vale? Romanos 5.1. Paz con Dios. Contentamiento. ¿Cuántos hombres y mujeres que ustedes conocen? De la familia, de los conocidos, de los vecinos, de todos. ¿Cuántos en verdad han encontrado contentamiento en esta vida? Bueno, aquí está. ¿Qué me aprovecha ser cristiano? Dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Se puede? Claro que sí, se puede. Y Dios quiere. Dios quiere
que disfrutemos esta bendición, contentamiento, el privilegio de orar. Ya hemos enfatizado que somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios y podemos y debemos orar a Dios. Él quiere que hagamos oraciones a Él. Bueno, entonces, para concluir, Jesús dice en Mateo 16, 26, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Toda la lección que hemos presentado, hemos examinado la pregunta ¿qué me aprovecha ser cristiano? Y yo he dado muy buenas respuestas. Yo he dado explicaciones bien correctas y muy bonitas y todo. Y por el otro lado, si el hombre pudiera ganar toda la riqueza del mundo y luego llegar al momento del juicio y que su alma está perdida, arruinada, no puede ir con Dios, va con Satanás al infierno, ¿qué le aprovecha? ¿Qué le aprovecha? Amigo, piénselo. No seamos insensatos. No seamos necios. El no vivir en esta vida para estar preparados para el encuentro con Dios, para el día de juicio, el no obedecer al Evangelio, el no servir a Dios recibiendo estas muchas bendiciones espirituales, uno no es sabio. Uno que en verdad es sabio y usa bien la inteligencia que Dios le da, es cristiano. Obedece al Evangelio y disfruta estas muchísimas bendiciones que tenemos en Cristo. Bueno, un texto más, Gálatas 6, 7, 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare es lo que va a sembrar, es lo que va a cegar. Muchas gracias por su atención a este estudio y que el Señor le ayude.